Saludos cordiales, amigas y amigos. En 1936, en Estados Unidos, un señor llamado George Gallup, mediante una pequeña encuesta realizada con bases científicas, derrotó una encuesta realizada por Literary Digest entre más de 2 millones de lectores y predijo la victoria presidencial de Franklin Delano Roosevelt, dando inicio a la era de las encuestas de opinión pública que poco a poco se propagaron en todo el mundo. En Ecuador, las encuestas cobran mucha importancia durante el retorno al régimen constitucional, a finales de la década del 70. En principio, firmas internacionales como la Gallup, con la asistencia de pequeñas empresas locales, predicen el triunfo del binomio Jaime Roldós-Osvaldo Hurtado. A partir de entonces han surgido algunas importantes empresas investigadoras de opinión pública que, más allá de las sospechas infundadas o no, de que algunas de estas podrían estar manejadas por otros intereses que no sean únicamente los de la investigación social, tienen gran trascendencia en nuestro medio. Las encuestas sirven no solo para tener en cuenta las preferencias ciudadanas en el consumo de productos comerciales, políticos y electorales, además son herramientas útiles para gobernar nacional o localmente, teniendo en cuenta el punto de vista de los electores. ¿Quiénes son estos gurús de la investigación? Uno de ellos, el antropólogo Santiago Pérez, quien en varias de las últimas elecciones acertó con sus investigaciones. Él está aquí para contarnos su trabajo y su historia de vida. Bienvenido, un gusto tenerte aquí, Santiago. ¿Tu vida ha sido llena de predicciones? No, para nada. No han sido. Mi vida ha sido llena de sorpresas y de sucesos, la mayoría hermosos y gratos. Yo siento que no somos adivinos ni gurús del futuro. En realidad lo que nosotros tratamos es de interpretar adecuadamente el presente en base a los sucesos del pasado. ¿Eso qué se llama en términos científicos? Es investigación de la opinión pública. Es investigación social principalmente, ¿no? Y es adentrarse un poco en lo que para mí el concepto fundamental es cultura política, en lo que la gente concibe y siente con respecto a sus autoridades y a su sistema político, a su sociedad. La investigación de preferencias políticas es relativamente nueva en el país, hablamos de 3 o 4 décadas. ¿El público finalmente ha llegado a acostumbrarse a esa manera de ser abordado para investigar qué está ocurriendo con sus preferencias? Sí, hay dos cosas que decir al respecto. Me parece que, en primer lugar, la investigación social y política, la investigación de opinión pública en el Ecuador, está en un estado recién de nacimiento. Todavía somos muy tiernos en eso. Falta mucho. Yo soy muy crítico además con la manera en cómo se ha hecho la investigación política durante los años anteriores. Sin embargo, se está avanzando, ¿no es cierto? Y lo que yo busco siempre es desarrollar herramientas muy adaptadas a la realidad social y cultural ecuatoriana. El ecuatoriano es porque lo hemos dicho muchas veces, es bueno. Y es fácil hacer encuestas en el Ecuador, increíblemente, eso sí puedo decirlo. En algunas ciudades un poquito más, o otras ciudades un poquito menos, pero en general la gente recibe al encuestador bien amablemente, expresa sus opiniones sinceramente y realmente hasta ahora, gracias a Dios, no hemos tenido un problema grande con el que tengamos que lamentar. Y ya vamos a preguntarte de modo específico acerca de tu trabajo, pero antes queremos mostrarte un perfil de tu historia de vida para entonces a partir de eso tener otros temas que el público quiere saber. Mi hijo Santiago es el cuarto de los hijos. Parecía que iba a ser el último, pero no, vinieron 2 después. Le gustó siempre la música, quiso formar parte del conjunto de la escuela y tuvimos que comprarle una batería de instrumentos de percusión, así es que empezó con eso, le fascinó la música, después aprendió guitarra.
desde chiquito le gustaba leer bastante, porque había periódicos en el suelo y se agachaba y se ponía a leer. Le gustaba hartísimo la lectura hasta ahora. Fue muy inquieto en el colegio, organizó con su curso un grupo de chicos que le tenían a mal andar al hermano director en el colegio, en el Borja II. Cuando Santiago se graduó, el hermano Francisco, así se llamaba, un suspiro de alivio porque por fin había salido Santiago del colegio. En la universidad quiso seguir y siguió lo que él quiso, siguió antropología. Nosotros le decíamos, ¿para qué antropología? No va a ser no va a tener futuro. Pero se empeñó y siguió. Fue el mejor regresado de su tiempo. A nadie le gustaban, así que no. En la Universidad Católica, en donde se educó como antropólogo, formó parte de la Federación de Estudiantes Universitarios y fue la primera vez en la historia de la universidad que hubo un movimiento estudiantil de protesta contra una decisión de las autoridades universitarias que decidieron aumentar el arancel de matrícula y de pensión para los estudiantes. Por esa acción, Santiago fue castigado, por supuesto, y lo expulsaron durante un semestre. Yo a Quito le conozco de pies a cabeza. Entonces sí me he ido, por ejemplo, desde el aeropuerto hasta mi casa caminando, o desde Chizogallo hasta mi casa. Me encanta los días que hay huelga nacional porque ahí salgo yo también a caminar. Ya estamos, ¿no? El mecanismo más rápido para llegar al centro, nada más, eso es todo. Si nos vamos en carro nos íbamos a demorar media hora y igual no hay dónde estacionar, el estacionamiento es caro, entonces es la mejor manera de moverse, ¿no? Para principios del año 1989 había entrado en una crisis total con respecto al pensamiento y a la práctica socialistas. Yo era militante del Partido Socialista, pero cuestionaba muchísimo el pensamiento ortodoxo y la no ruta que tenía en ese momento en términos políticos del partido. Entonces yo rompí, me separé, me alejé del Partido Socialista. El ave en el huevo, el huevo en el nido, el nido. Es un niño más. Santiago sí da la vida por sus hijos. Pasto verde crecía alrededor y el pasto crecía alrededor. O sea, es parte un maestro, parte un amigo, parte, no sé, un papá. Y en esta noche callada de toda mi vida será la mejor. Estamos pensando en adoptar un hijo. Siempre hemos querido adoptar. Le gustan los animalitos. Cuando íbamos de vacaciones a la costa, no había una vacación en que no adoptara algún animalito de estos perritos perdidos como el que anda por aquí ahora. Y por supuesto mi especialidad son los desayunos, porque siempre he preparado los desayunos para mis hijos, entonces finalmente la práctica hace al maestro. Hacer parrilladas. Esa es su especialidad ahora. A mí me dicen que yo soy el encuestador del gobierno y que por eso es que supuestamente yo tendería a manipular las cifras a favor del gobierno. Eso primero es una gran tontería, porque los que me conocen saben bien que yo soy un toro suelto. Ahí está el toro suelto, entonces.
Tienes mucha identidad con el campo, ¿no? Vemos que vives fuera de Quito y eso, pero sin embargo amas esta urbe también. Te encanta caminarla, claro, y descubrirla. Sí. Así ha sido tu vida. Sí, porque yo nací en La Mariscal y ahí esa era la casa de mis abuelos y después de mis papás y después fue mía. Yo viví 43 años, de mis 43 años recién me acabo de cambiar a Nayón, en La Mariscal, y yo he vivido todo ese proceso porque nosotros vivíamos en la zona de la Mercadillo y 10 de agosto, donde en ese momento eran lotes baldíos, había bastante campo, increíblemente, ¿no? Claro, hace 35, 40 años. Y entonces nosotros vimos cómo la ciudad creció y La Mariscal se transformó en lo que es hoy. Y, ¿Qué produjo ese cambio notable? El petróleo. Sí, yo creo que el cambio de la sociedad en realidad, ¿no? Y hemos sido testigos de cómo Quito creció y en ese cambio, en ese crecimiento vinieron más bien dicho los múltiples problemas y las múltiples situaciones que tenemos ahora, ¿no? O sea, primero La Mariscal fue un barrio residencial. Primero en realidad era una zona medio despoblada, después fue un barrio residencial de la clase media alta, digamos, de Quito, y luego vino todo lo que vino después, la gente de afuera, llegaron los bares, las discotecas, los múltiples problemas, pero sigue siendo mi lugar natal. Muy bien, y cuando volvamos quiero preguntarte algo más de tu infancia, ¿no? De los primeros años de Santiago Pérez, este encuestador que, como decíamos al principio, es uno de aquellos que ha podido acertar en los últimos eventos electorales, ofreciéndonos datos que finalmente los electores han confirmado en las urnas. Ya venimos, no se vayan. El primer hito en la historia de las encuestas de opinión lo marcó George Gallup en 1936, cuando a través de una encuesta predijo la victoria de Franklin Roosevelt en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de aquel año.